Bueno, pues son y 4 minutos. Si os parece, podemos ir empezando. Pues para empezar, buenos días, bienvenidos a este segundo webinar. Hoy el título del webinar es bastante inspirador, pero ya veréis cómo somos capaces de bajarlo al suelo. Si os parece, yo os voy a ir compartiendo una pequeña presentación para que nos sirva un poco de hilo conductor. Bueno, ahí estamos. Bueno, pues empezamos, si os parece. Bueno, como sabéis, estamos inmersos en una serie de webinars de primavera vinculados a ciudades activas y saludables dentro del proyecto Active Running Cities. El primer webinar fue la semana pasada con el arquitecto, con el urbanista Carlos Laoz, un webinar muy interesante en el que relacionábamos de alguna manera el urbanismo con la felicidad, con el ejercicio físico vinculado a la felicidad, que ya podéis verlo en la web, ya lo tenemos colgado en la web de Active Running Cities por si alguien no pudo participar en él. Y hoy estamos en el segundo de esos webinars con un título, como digo, bastante inspirador, ¿no? Ciudades que inspiran. Ya iremos bajando el concepto, ¿no? Nos acompaña hoy Juanma Murúa, que os lo voy a presentar a continuación. Aprovecho también para deciros que la semana que viene, el miércoles, es fiesta nacional, entonces no habrá webinar, y pasamos al 8 de mayo con también un asunto, un tema que creemos de interés, ¿no? Ver cómo Ciudad Activa también puede ser un motivo de financiación y de inversión para la ciudad, y para eso nos acompañará Begoña Oliva, que es la responsable de fondos de Tech Friendly. Bueno, metiéndonos un poco más ya en el día de hoy, ciudades que inspiran, pues como he dicho, nos acompaña hoy Juanma Murúa. Juanma es una persona conocida en el mundillo de ciudades activas de manera bastante importante, porque es un consultor con mucha experiencia, ¿no? De formación economista, y como digo, es un consultor que está especializado en la gestión de ciudades y territorios, especialmente en lo que tiene que ver con las políticas deportivas y el fomento de la actividad física. Fundó su agencia Ecosistema Activo, también, aunque no lo pone ahí, tiene un blog muy interesante, Economía en Chándal, que es muy gráfico ya el nombre. Y bueno, pues ha dirigido y ha colaborado en muchos proyectos, ¿no? Ahí en la pantalla podéis ver pues desde planes estratégicos de Bilbao, Mondragón, Ermua, o también pues proyectos vinculados a la Sarte, a la comarca del Bajo Llobregat. Incluso dio el salto hace un par de años, creo recordar, a Portugal, y también está colaborando con algunas ciudades portuguesas. Es habitual que nos actualice, como digo, en su blog con diferentes artículos, y también pues, es habitual verle en algunos cursos vinculados a ciudades activas y a territorio. Bueno, os decía, ¿no?, que inspirar es una palabra como está muy elevada, ¿no? Debemos bajarla un poquito. Y quitando esa primera acepción del diccionario, ¿no? Porque no estamos hablando de aspirar el aire exterior hacia los pulmones, si nos vamos a las siguientes, vamos centrando el tiro, ¿no? Lo que inspirar significa es infundir o hacer nacer en el ánimo afectos, ideas, designios, etc., ¿no? Yo me quedo con esa, e incluso con la siguiente: sugerir ideas y temas para avanzar en un ámbito concreto. Si estamos en este ámbito del ejercicio físico, del deporte, podemos decir que la inspiración puede venir desde la innovación urbana, desde la sostenibilidad de la salud, la participación y el impacto a largo plazo. Son 4 pilares que debemos buscar cuando estamos hablando de avanzar en un ámbito como el que hoy queremos reflexionar sobre. Cuando hablas de innovación urbana, pues todos sabemos que cuando las novedades, los cambios, y si esos cambios además están vinculados al bienestar, inspiran. La verdad es que inspiran. Yo me siento inspirado cuando paseo por la ciudad o cuando en un parque veo que efectivamente hay
espacios, instalaciones que me permiten practicar ejercicio tal y como yo quiero. En cuanto a la sostenibilidad de la salud, pues vemos que efectivamente son dos aspectos que cada vez debemos tener más en cuenta en cualquier tipo de política y la participación comunitaria está dejando de ser un aspecto residual para convertirse en algo muy importante en cualquier tipo de política. Y aquí hoy Juanma precisamente es un buen ejemplo y seguro que hoy nos va a contar algún aspecto vinculado a la participación comunitaria, ¿no? Y no tendría sentido que habláramos de inspirar y que habláramos de ciudades activas si no lo hacemos pensando en la población. Dicho esto, me gustaría hacer un pequeño apunte sobre el coste del sedentarismo, ¿no? Vivimos en un mundo en el que la actividad física ya está considerada como el cuarto factor de riesgo de muerte a nivel mundial, ¿no? 5 millones de personas fallecen al año por cuestiones vinculadas a este asunto, ¿no? En España son 56.000. Y como dato gráfico, pues tenemos que, aparece ahí un dato a la derecha de la pantalla, 1.145 y 4.008. ¿Qué es esto? Pues estos son los fallecidos en carreteras y las personas que tras un accidente gráfico tienen secuelas. Estamos hablando de unas 5.000 personas al año, que si lo contraponemos con esos 56.000, pues vemos eh, que estamos hablando de un problema social importante, ¿no? Y más si vemos efectivamente la cantidad de recursos que se destinan al tráfico. Cosa que está muy bien, pero quizás nuestra reflexión tenía que ser si se necesitarían más recursos vinculados al ejercicio físico y la salud. Tenemos una sociedad que dice que practica poco deporte, poco ejercicio físico. Por eso aparece la palabra entrecomillada deporte, porque cuando la gente habla de deporte a veces está hablando de otra cosa que se llama ejercicio físico. Y sí que es cierto que hay una tendencia, ¿no? Los más jóvenes practican más ejercicio porque están más dentro de su idiosincrasia, de su educación, y los mayores menos. Esto nos lleva a pensar que cada vez más sociedad va a practicar ejercicio y por lo tanto ese 52% acabará elevándose. Y esto tiene un coste. La Sociedad Española de Obesidad habla de 1.500 millones de euros al año. Personalmente creo que pueden ser más. Y para ir terminando mi aportación al webinar de hoy, o aportación directa, Maslow ya hablaba de las necesidades del hombre y en materia de ejercicio físico y deporte es posible que hayamos empezado socialmente por la parte de arriba en vez de por la parte de abajo, ¿no? Cuando se habla de la autorrealización, siempre pensamos en el campeón, pensamos en lo que sean los medios de comunicación. Queremos que nuestros hijos sean esos campeones, pero es cierto que cada vez más somos conscientes de que el deporte y el ejercicio físico tiene mucho que ver con esas necesidades psicológicas. Precisamente hoy leíamos un artículo del País que hablaba de lo importante que es el ejercicio físico y el deporte para los adolescentes. Y estamos incluso bajando más en la pirámide y ya hablamos del ejercicio físico vinculado a la mitigación de patologías. Por ello, el deporte, el ejercicio físico, las actividades activas se deben poner a través de ese concepto políticas en marcha para todos los ciudadanos, no únicamente para aquellos que necesitan estar o que están en la parte alta de la pirámide. Y entonces, cuando hablamos de sociedad activa, debemos diferenciar los conceptos de actividad física, que es cualquier movimiento corporal que requiere gasto de energía, ejercicio físico, que es esa actividad física, pero que ya sí tiene un objetivo vinculado a la condición física, y el deporte, que podríamos decir que es ese ejercicio físico, pero estructurado con unas normas y con unos objetivos. A mí me gusta decir hacer un pequeño chiste, ¿no? Que cuando vives en un cuarto sin ascensor y tienes que subir por las escaleras, estás realizando actividad física, pero cuando te ponen en el ascensor y decides subir por las escaleras, en realidad estás practicando ejercicio físico porque tiene un objetivo diferente. Pero estos son tres conceptos que debemos tener muy en cuenta cuando se ponen en marcha políticas vinculadas a la sociedad activa. Me vais a permitir que os comente un poquito qué es Active Running Cities, porque estamos vinculados a este proyecto, los webinars están vinculados a este proyecto. Y bueno, pues el deporte, como digo, siempre ha formado parte de la parte alta de la pirámide de Maslow,
pero se ve como ya hay modalidades deportivas o aspectos vinculados al deporte que pueden ser llevados al municipio para conseguir ciudades y territorios más sostenibles y más saludables, ¿no? Eso es Active Running Cities. Un concepto que nace desde la Federación de Atletismo, que aunque siempre ha estado vinculado al alto nivel, al atletismo escolar, ya va viendo cómo el atletismo popular y el fitness son necesidades sociales a las que hay que dar salida, ¿no? Y por eso ya incluso en sus documentos de visión a largo plazo aparecen estos conceptos, ¿no? Por lo tanto, el atletismo no solo es esa competición y ese alto rendimiento, sino que también es ejercicio físico. No debemos olvidar que las habilidades motrices básicas son correr, saltar, marchar y lanzar. Podríamos decir incluso que el atletismo es la tecnificación de las habilidades motrices básicas, ¿no? Por lo tanto, las debemos de destecnificar para llevarlas a todo el mundo. Pero es que además, cuando hablamos de atletismo, estamos hablando de velocidad, de fuerza, de resistencia, de flexibilidad, que son las cualidades motrices básicas y que son esas cualidades que según pasan los años vamos perdiendo y que son necesarias para una buena salud y tienen que ver, como hemos visto antes en la pirámide de Maslow, con la parte más baja. Por lo tanto, Active Running Cities es una propuesta para ciudades y territorios más activos que, teniendo en cuenta las directrices básicas de la Unión Europea, de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a actividad física y los objetivos de desarrollo sostenible incluidos en la agenda urbana, y esto es un aspecto importante y que lo veremos en el siguiente webinar destinado a hablar sobre posible financiación para proyectos de ciudades activas, buscan cumplir con una serie de objetivos mucho más allá que el deporte y la autorrealización de la parte alta de la pirámide. Estamos hablando de conseguir objetivos vinculados a la salud, a la igualdad, discapacidad, inclusión, etcétera, etcétera, etcétera. Y si me apuras, incluso la movilidad sostenible a la seguridad. Esto es Active Running Cities. Una propuesta que mediante un distintivo y la creación de una red de ciudades que corren, buscan reconocer y colaborar, alentar a los municipios y territorios para que en base a esas directrices básicas internacionales, con el atletismo como punto de encuentro, tengan propuestas vinculadas al ejercicio físico para la salud en entornos urbanos, ¿no? Siempre, como digo, con otros aspectos, con otros objetivos vinculados a bienestar, a la igualdad, al turismo, etcétera. Todo esto, Active Running Cities lo pone de manifiesto con las infraestructuras que podemos encontrar en un municipio concreto, las actividades vinculadas a la carrera y a la marcha que ocurren en ese municipio, en ese territorio, y estos aspectos transversales que hemos comentado. Todo esto conforma un distintivo y con los municipios y territorios que cumplan con este distintivo, lo que procuramos, lo que queremos es tener una red de ciudades, como digo, amigables con la marcha y con la carrera, que son esas modalidades, esas formas de práctica de ejercicio tan sencillas y que pueden servirnos para mejorar la salud de nuestros conciudadanos, incluso de nuestros turistas. Y yo, para terminar, únicamente comentar que Active Running Cities es una propuesta que refuerza ese impacto multidimensional del deporte, que su alcance involucra a la gran parte de la ciudadanía, porque, como digo, andar y correr lo puede hacer casi toda la ciudadanía. Esa alineación con los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda urbana nos pueden servir para no solo conseguir los objetivos, sino buscar financiación vinculada a los proyectos. Y entendemos que proyectos como Active Running Cities, no solo Active Running Cities, sirven para poner en marcha nuevas políticas relacionadas con la salud, el ejercicio físico y el deporte. Por mi parte, así nada más. Yo ahora lo que voy a hacer es pasarle la palabra a Juanma. Antes comentaros que después de la presentación de Juanma abriremos un turno de preguntas y que por favor os pido lo hagáis, los que estéis interesados en hacerlas, a través del módulo de preguntas y respuestas. Y yo con todo esto, Juanma, voy a dejar de compartir pantalla y te voy a dar paso. Gracias, Marcos. Interesante. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y perdona porque yo te había invitado también a otros y resulta que todavía no lo hemos podido sacar adelante. Bueno, pues eso, gracias por la invitación interesante. Bueno, ya conocía, ¿no? La verdad es que llevamos tiempo hablando o me llevas tiempo hablando de la iniciativa Active Running Cities y de
y de sus ideas iniciales, o sea, un poco desde dónde viene, ¿no? Y la verdad es que la idea me parece muy chula. Bueno, yo la verdad es que me has pillado aquí. Comentabas, no había preparado mucho, pensaba aquí vivir de la palabra hablada, pero bueno, última hora he cogido una presentación. Qué casualidad es que vamos a hablar dentro del viernes en Gandía, en unas jornadas sobre salud comunitaria y tal, me han invitado, y para hablar precisamente de esto, ¿no? Y creo que encaja bien, creo que es un enfoque complementario o parte o, bueno, muy enlazado con el proyecto o con el programa Active Running Cities, pero con una idea casi, bueno, con la idea un poco desde la que abordamos nosotros la mayoría de los proyectos estos de ciudad activa, ¿no? Que es la idea de ciudad activa como derecho a la ciudad. Bueno, creo que además engloba, te he apuntado las 4 ideas estas, ¿no? Los 4 ejes de innovación urbana, sostenibilidad y salud, participación e impacto a largo plazo. Creo que están recogidas en la presentación. Si te parece, presento y hablamos un Venga, poco. adelante. Espero que sea inspiradora, como dices. A Eh, ver, para eso estás aquí, Juanma. ahí. Me lo has puesto complicado. A ver, a ver si lo veo. Joder, aquí, ya está. Pantalla completa. Bueno, esta idea, ¿no? De ciudad activa y derecho, o como derecho a la ciudad. Joder, esto me di cuenta, o sea, y fíjate que había leído y bueno, y en el trabajo y tal, siempre hablando del Lefebvre, lo que es el derecho a la ciudad, hasta que alguien me pidió una conferencia con este tema y digo, joder, si siempre, o sea, es que este ha sido mi enfoque siempre y nunca lo había verbalizado tal cual, ¿no? A partir de entonces ya cada vez que puedo lo suelto. Así que te ha tocado. Bueno, lo primero es una cosa ya, así como de general, ¿qué es el derecho a la ciudad? Bueno, hay diferentes enfoques, hay unos enfoques como muy más limitados. A mí me gusta mucho el del Lefebvre, que es el derecho a crear ciudad. No es simplemente a usarlo, no es simplemente a ser usuarios pasivos de nuestra ciudad, sino nuestra capacidad de crear. Ya no tanto a un nivel urbanístico, ¿no? No vamos a hacer la red de saneamiento de la ciudad, cada uno, ¿no? Pero sino transformarla con nuestras experiencias, transformarla con nuestra actitud, transformarla con nuestra actividad y tener capacidad de crear, ¿no? Me gusta este enfoque y además, de hecho, nos cambia mucho, parece así un poco teórico, a veces, bueno, ya sabes, ya sabes que a veces me paso, pero creo que aterrizar esto es interesante, ¿no? Este derecho a crear, no es simplemente a usarlo, sino a hacer, ¿cómo lo hacemos? Porque hay una cosa que hay que tener en cuenta, ¿eh? Que a veces en el deporte y en la actividad física y tal también hay buenismo. Que hay veces, tú y yo lo conocemos, ¿no? Que parece como que el deporte es la panacea, es súper bueno, pero, hostia, cuidado. El deporte también puede tener sus lados malos. El deporte también, yo que sé, puede haber especulación, ¿no? Especulación urbanística por un elemento deportivo. Puede haber esto de la escuela de valores, pero conocemos casos, ¿no? De prejuicios raciales, problemas, etcétera. O sea, el deporte, para que tenga un impacto positivo, tiene que estar bien gestionado y bien planificado. Eso para empezar. O sea, vamos a... Claro, parece como que no, el impacto económico del deporte. Bueno, hay casos buenos y hay casos malos. Hay ciudades que han pasado 40 años pagando el legado del fiestón olímpico, ¿no? Entonces, ¿cómo lo gestionamos bien, ¿no? Entonces aquí os traía unas imágenes, me gustan mucho, ¿no? Que son instalaciones deportivas en zonas límite, o sea, en zonas de real, de auténtico contraste, ¿no? Zona rica, zona pobre, como, bueno, claro, los casos del golf de aquí abajo, ¿no? Estos que luego ya a partir de se acaba el golf y empieza esa zona, ese slam, esa zona de chabolismo, ¿no? O el de arriba a la derecha, ¿no? Que este es en Brasil, ¿no? Que siempre llevo la misma pregunta, ¿dónde pones la instalación? Claro, si la quieres hacer rentable, está muy bien puesta, ¿dónde está? Ahí puedes cobrar unas buenas cuotas. El impacto social ya es más cuestionable, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo lo gestionamos? ¿No? O las diferencias, fíjate en la izquierda, ¿no? Las diferencias de unas instalaciones a otras, ¿no? En función del tipo de barrio. Me gustan mucho estas fotos. Me gustan mucho estas fotos porque, claro, ¿cómo estamos utilizando el deporte? ¿Cómo lo estamos planificando? ¿Cómo estamos ubicando? ¿No? De esto me gusta también, este ejemplo siempre se lleva. La plaza Superkillen en Copenhague, ¿no? Que es un caso de una plaza
precisamente en un barrio que, bueno, pues era un barrio bastante degradado, con mucha mezcla de cultura, mucha mezcla cultural, personas de diferentes países, etcétera. Entonces lo que hicieron es diseñar una plaza en la que se intenta representar esa multitud de culturas y con el eje, digamos, inspirador de todo el diseño de la plaza es la actividad física y el deporte. Entonces, en esta zona de la izquierda, por ejemplo, es una zona muy patinable y para andar en bicicleta, con montículos, etcétera. Es muy chulo, sobre todo esta porque es una imagen alta, desde abajo se ve muy bien. Y en la parte de la derecha, por ejemplo, ahí hay un polideportivo que saca sus actividades al exterior, ¿no? Y dinamiza el exterior. El uso de la actividad física y el deporte en esta plaza es muy claro, como eje inspirador para todo el resto para toda la intervención urbana, ¿no? No todos estamos en Copenhague, no todo el mundo tenemos el presupuesto de Copenhague y traigo aquí una mucho más sencilla, mucho más sencilla que esto y cada vez más y con el confinamiento hubo muchas en este sentido, estas previas. En Irún, por ejemplo, nos contrataron para para hacer una incorporación, un anexo al Plan General de Ordenación Urbana, que era un código para incorporar la actividad física en la ciudad, en el urbanismo de la ciudad. Entonces, hay diferentes propuestas a nivel de movilidad, a nivel de diseño de plazas, etcétera, y había una que era muy sencilla, que es esto, que habíamos visto varios estudios, los que marcaban que las marcas en el suelo, simplemente pintar este tipo de urbanismo pop-up, ¿no? Bueno, que tan de moda se ha puesto, ¿no? En el que, bueno, con unas pinturas y tal, podíamos diseñar, podíamos, digamos, dinamizar la plaza. Esto es la Plaza Puyana, luego se hizo la intervención, ¿no? La Plaza Puyana, que es la típica plaza dura de hormigón, asfaltado, que no hay nada. Y mediante estas intervenciones, lo que se generaron fueron espacios de juego, ¿no? Esto, cuidado, ¿eh? Esto luego tiene una duración. O sea, más allá de lo que dura la pintura, si quieres seguir interviniendo, hay que renovar las intervenciones. Bueno, aquí hicimos una cosa parecida, por ejemplo, en Getxo, que coincidió que era Ciudad Europea del Deporte y ese año era la Semana Europea en la Semana Europea de la Movilidad quisieron unir movilidad, calidad de espacio público y ciudad activa, ¿no? Entonces hicimos intervenciones muy sencillas como esta, llevamos unas cuantas, ¿no? Parque Ocupa y cosas de estas, pero, por ejemplo, esto, ¿no? Un ascensor urbano en el que una señalética, una estrategia punto de decisión, que es el ascensor, en el que te invitan a coger las escaleras y luego pues un pintado de escalera sencillo, ¿no? Pero a lo que iba, vuelvo un poco a la imagen esa del principio de barrio rico, barrio pobre, ¿no? Cuidado también con las intervenciones, no nos salga un highlight. Esto es Nueva York. De hecho, creo que me ha parecido ver en las redes que Sergio, no sé si ha estado o sigue por allí, ¿no? En el Highland de Nueva York, seguro que tiene una traza, seguro que ha corrido por aquí, que es una zona recuperada, una antigua vía en la que se ha jardinado, se ha mejorado mucho y se ha hecho un diseño muy chulo. Fue una iniciativa muy bien, muy social además, por parte de unos arquitectos que, ostras, que querían recuperar eso porque se podía reutilizar, no simplemente tirarlo y tal. O sea, pues parte con una buena intención, pero lo que han conseguido es, bueno, un proceso de aumento de precios lo que está en el entorno del High Line de Nueva York, que claro, que ha desplazado a la gente que vivía ahí. Entonces, claro, pero claro, tampoco podemos dejar de hacer, ¿no? O sea, no vamos a dejar de mejorar la ciudad con este miedo. Entonces, bueno, ¿cómo establecemos, ¿no? Políticas compensatorias? O sea, compensatorias me refiero a que equilibren estas posibles situaciones, ¿no? Otro caso me gusta mucho, por ejemplo, es esta plaza. Esta plaza, y me gusta mucho porque la tengo aquí abajo, aquí, justo aquí abajo. Pero me gusta mucho el caso porque, bueno, aquí mis dos hijos han estudiado. En esta plaza se da una situación que es que hace unos años, yo creo que además fue cuando mi hijo mayor, mi hijo ya está en primero de carrera, o sea que ya han pasado años. Bueno, el colegio, el centro escolar se quedó pequeño. Entonces deciden que niñas y niños, las clases de 5 años, justo el último año digamos, de preescolar para pasar a primaria, o de infantil para pasar a primaria, el último año los llevan aquí, a un bajo que hay en la plaza, habilitan ese bajo para que las 3 clases de niñas y niños de 5 años den ahí las clases. Y esta plaza se convierte en su patio. Pero es un patio abierto. No hay barreras de cierre, niñas y niños salen, juegan en esa plaza,
ahí hay 2 cafeterías, hay un bar, entonces tú te puedes estar tomando el café y las niñas, los niños están por ahí jugando en esa plaza y hay esa convivencia de usos, ¿no? Entonces, realmente se genera una dinámica muy, muy, muy interesante. Luego hay otra serie de elementos, pues por ejemplo esos frontones, si lo ves ahí a la derecha, ¿no? Esos frontones pequeños, hay unas mesas de ping-pong, hay una cancha de baloncesto, hay también una especie de arenero que sirve para que niñas, niños jueguen ahí con sus bicicletas, las rampas de acceso que dan accesibilidad a personas con movilidad reducida, pues también se utilizan como rampas para bicicleta y no hay problemas. No hay problemas y no hay, o sea, y hay esa convivencia. Y hay una convivencia entre el juego activo, entre prácticas deportivas, quien no quiere hacer y se está tomando un pincho y un café en el bar, ¿no? Y luego además no hay barreras. O sea, hostia, podrían salir de la plaza. Pero bueno, también el diseño ayuda, se les instruye muy bien, se les mete a fuego desde el primer día que no salgáis de esta zona, no salen hasta el momento, y se generan esos espacios de convivencia, ¿no? Yo creo que esto deberíamos buscarlo en más espacios, ¿no? Otro tipo de intervenciones sencillas, ¿no? Por ejemplo, esto empezamos en... El primero que hicimos fue en Guipúzcoa, que, bueno, aquí el jefe de servicio de la DIPU, cuando me lo pidió, me quedé flipado, porque esto era una intervención que pensaba hacer con unos amigos, que era un hackeo urbano, era reinterpretar, coger un espacio, reinterpretar y convertirlo en una especie de campo de juego, campo de lo que fuese, ¿no? Inventarnos además el juego, ¿no? Partíamos de una idea, no sé si se ve, si se aprecia el póster de la izquierda, que es una señal de no ball playing, ¿no? Prohibido jugar con balones, que le pones una cesta, una caja de plástico y lo conviertes en una canasta. Dices, vale, toma, ¿no? Venga, me parece súper punk esto. Y dices, venga, pues vamos a hackear la señal. Lo que hicimos fue un programa, un proyecto para animar a escolares de todo Guipúzcoa a que saliesen a sus calles, buscasen espacios de oportunidad para jugar, los reinterpretasen, los hackeasen, hiciesen unos cambios con elementos, yo que sé, tipo caja, cintas, etcétera, y jugasen y subiesen pues, a un vídeo y tal. Hicimos ahí unas instrucciones y tal. Pues yo cuando hago esto digo, bueno, o sea, qué cosa, tío, me parece increíble que me hayan contratado para esto. Bueno, pues no solamente, o sea, no solamente salió, sino que es que la siguiente fue que Castilla-La Mancha se pone en contacto conmigo y también ha habido varios años que lo han puesto en marcha, ¿no? O sea, esto de salir a la calle y buscar espacios de oportunidad para el juego. Esto es importante y un poco en esta línea que decías de impacto a largo plazo, es importante ubicar. Mirad, este es el caso, por ejemplo, de Ermua. Ermua en ese momento estaba desarrollando su agenda urbana, ya ligo un poco con todo lo que has comentado, ¿no? Y estábamos haciendo el plan estratégico del deporte y lo que hicimos fue, bueno, digamos, consolidar o adecuar el plan estratégico a esa nueva agenda urbana. Es un poco ese enfoque sistémico de, bueno, el deporte, la actividad física, el ejercicio físico, cómo encaja dentro de toda esta estrategia de ciudad, pero luego también lo tenemos que bajar a pie de tierra y plantear intervenciones localizadas, ¿no? Que era un poco lo que hacíamos aquí, que se identificaban diferentes espacios y se activaban, entre comillas, o se proponían, o se hacían propuestas para activar esos espacios dentro de ese enfoque sistémico de la ciudad. Y por último, importantísimo, que es la participación. ¿Cómo hacemos partícipes a la ciudadanía desde el primer momento en nuestro modelo y en nuestro sistema o en nuestra ciudad activa, ¿no? Casos así curiosos, así, bueno, pues este, por ejemplo, y además decisiones complejas, no es simplemente poner post-it o mandar una encuesta, sino, por ejemplo, en este caso, lo que hicimos fue un diseño, bueno, fue un proceso más largo, no fue una simple sesión, fueron 3, en los que diseñando un juego de Monopoly, adaptándolo a las diferentes posibilidades de inversión en instalaciones deportivas, en equipamientos deportivos del municipio, en este caso de Oñati, la ciudadanía decide o propone. Al final, la decisión última es de quién es, pero hace un programa de inversiones en instalaciones deportivas para el pueblo. Y esto último, por ejemplo, lo acabamos de terminar ahora en Arrigorriaga, lo presenté la semana pasada. Aquí se hace el diseño del polideportivo, el diseño de los contenidos, el programa de necesidades, qué va a llevar el polideportivo. Y hicimos un proceso, bueno, fueron varias sesiones, un primer proceso para entender de qué iba, otro proceso para entender o para identificar qué personas van a usar el poli,
el polideportivo porque hay gente que no va a hacer deporte, pero queremos que use el polideportivo. Por ejemplo, un padre, una madre que va a buscar a la niña cuando sale de deporte escolar. Ostras, a esa gente, ¿cómo le damos encaje, no? Y una frase muy interesante que salió en este proceso, por ejemplo. Queremos que el polideportivo sea una nueva plaza del pueblo. Será muy chula. Y hasta aquí. Tampoco me quería alargar mucho. No, creo que lo más interesante será ahora, ¿no? Cuando vengan las preguntas. Pues muchas gracias, Juanma. Mira, acabas de decir que quería que el polideportivo fuera una nueva plaza del pueblo, ¿verdad? Bueno, pues Sí, yo diría también lo contrario. Yo diría que la plaza y el parque sea el nuevo polideportivo. ¿Mm? O sea, me parece un concepto importante, ¿no? O sea, tenemos que ir hacia espacios que trasciendan de lo puramente deportivo, buscar, como has dicho, espacios de oportunidad que ayuden a utilizar otros espacios urbanos para practicar el ejercicio físico, que los parques dejen de ser espacios, llamémoslo así, pasivos de esparcimiento a espacios activos e incluso con actividad planificada, ¿no? Porque los polideportivos son más complejos de utilizar que un parque y son más caros. Y vivimos en un país en el que el clima nos permite practicar ejercicio al aire libre, que también tiene sus ventajas durante muchos meses al año, ¿no? Entonces, bueno, esa frase de polideportivo como nueva plaza me ha gustado mucho, pero hago mía la frase inversa, ¿no? Hacer que la plaza sea el nuevo polideportivo. No sé qué opinas. sí, bueno, es lo que te decía de los espacios de convivencia, precisamente, ¿no? Yo ahí tengo también a ver, bueno, yo como economista tengo opiniones encontradas y convivo con ellas tranquilamente, ya lo sabes. Yo me contradigo a mí mismo y vivo súper feliz contradiciéndome. Porque hay veces que también me encuentro con que hay prácticas deportivas que banalizan el espacio de la ciudad. Y me voy a un caso concreto, me voy a un Ejemplo. paseo marítimo, que Sí. dices, estoy hasta los narices de la gente aquí haciendo running. Mira, ya me voy a poner, ¿eh? Así va, igual si quieres que generamos un poco de polémica. Hemos visto, por ejemplo, también en zonas saturadas. De hecho, hicimos una investigación que comparábamos tres ciudades, Barcelona, Málaga y Bilbao, en el que buscábamos precisamente zonas de conflicto generado por el deporte. A veces generado por el deporte, otras veces con el deporte, pero lo generaban de otra dinámica, ¿no? Pero analizábamos esos procesos. Tenemos que ser conscientes que también se puede. Entonces, Bueno, pero eso, formas, hay por eso formas prefiero hablar, perdona, de espacios de convivencia, bueno, vamos a ver cómo, sí. o sea, tengo una foto, un amigo, este es antropólogo, Gaspar Maza, me la pasó y es fantástica, que ese es el Paseo Gracia, una peña, no sé si eran cuatro, que se les había puesto el semáforo en rojo y estaban haciendo ahí flexiones. Y me parecía una cosa demencial, demencial, de verdad, Marcos, era como, guau, tío, Bueno, no. precisamente lo que estás diciendo tiene mucho que ver la administración. O sea, al final he dicho, pasar de un espacio pasivo a un espacio activo e incluso planificado. O sea, efectivamente se generan conflictos, se pueden generar conflictos y para eso está la administración que lo ve desde arriba y que tiene que favorecer que todo el mundo sea feliz con lo que está haciendo, ¿no? O sea, un gran problema que tienen las ciudades ahora, los centros de las ciudades, tiene que ver con el ruido nocturno en un fin de semana, por ejemplo, ¿no? O sea, todo el mundo tiene derecho a pasarlo bien, pero todo el mundo tiene derecho al descanso. Porque aquí ocurre un poco lo mismo, ¿no? Para eso está la administración, para gestionar cómo hacer una ciudad activa sin echar a aquellos que no están en ese concepto o no tienen esa necesidad o no la tienen en ese momento o en ese lugar. Sí, mira, en la investigación esa que te decía de Barcelona, Bilbao y Málaga, realmente a lo que íbamos, gran objetivo final, y bueno, no sé si lo conseguimos o no, era diseñar un modelo de gobernanza para que hubiese una convivencia entre actividades. O sea, pero además gobernanza como muy participativa y tal, o sea, porque obviamente el modelo de normativa, pues ya, o sea, ese está ahí. Entonces, es complejo, suele llevar
tiempo, pero creo que es el más sólido, ¿no? Esa convivencia entre usos. Mira, Te digo, por ejemplo, está respondiendo a una pregunta que nos hace Paulo Cantillano en el chat, en el módulo de preguntas y respuestas, ¿no? Estaba preguntando o decía que no creía que todo hubiera sido tan fluido, que cómo lo habéis hecho con la posición a esos proyectos, ¿no? O sea, en un momento dado, efectivamente, hay un conflicto, ¿no? Entiendo sí. que daba por ahí un conflicto y cómo hacemos para reducir ese conflicto. Pues un modelo de gobernanza como lo que estás comentando, ¿no? Lo que no sé es a qué proyecto se refiere, Paulo. Si lo pone por aquí, Bueno, pues ahora mismo porque, esperamos a que lo diga, pero entiendo vale, que es una pregunta general, ¿no? O sea, que bueno, se sí, genera a conflicto y ver, cómo solucionamos ese conflicto. sí, a ver, no, hombre, por ejemplo, es decir, yo qué sé, o sea, si se refiere a los de Irún y de hecho, ahí no hubo conflicto porque era una cosa muy, o sea, bueno, Sí, Irún de hecho sigue pintado, yo creo, no sé si habrán vuelto a cambiar. Por ejemplo, en Irún, y ahí yo sí que no estuve, en esa parte del proceso. Yo estuve en la parte de diseño del código urbano y luego ya la intervención de eso. Pero ahí, por ejemplo, se hizo un proceso participativo, en general, siempre que habrá una oportunidad, grupos, sí. efectivamente, siempre. Pablo matiza, ¿no? Bueno, y va un poco en la Sí, línea que se refería un poco a la generalidad. Sí, eso es. Sí, nosotros normalmente, digo, en todos estos proyectos siempre se abre una previa y, por ejemplo, una escala pequeña como puede ser el de Irún, se hizo un proceso participativo previo con ideas de la gente y luego se contrataron a un artista local que fue quien ejecutó el diseño de la plaza. Eso es importante. O sea, yo te digo que yo hay veces que he vivido, o sea, que he vivido situaciones que planteas estas cosas y la primera, o sea, buah, esa se me cayó, o sea, una alcaldesa de vale, vamos a juntar a la mesa del deporte para en esta plaza pintar esto. Y dices, ¿para qué quieres mesa del deporte? ¿Sabes la plaza? ¿Sabes el dibujo? Es que solo te falta saber los colores y ponte a pintar. O sea, hostia. Eh, hay que ser cuidadoso con los procesos. Hay que ser cuidadoso con estos procesos. ¿Qué te iba a decir, Juanma? A ver si estás de acuerdo con lo que digo, ¿no? Muchas veces se ponen en marcha, se ponen en marcha proyectos, propuestas y tal, pero luego el feedback de esa propuesta se nos queda un poco colgando, ¿no? O sea, creemos que efectivamente hay un proyecto inspirador, un proyecto que va a llegar a gran público y que va a gustar, pero luego no hay indicadores o normalmente el proyecto, sobre todo en lo público, se termina cuando se inaugura. ¿Mm? Sí, ¿Eso lo ves? Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Y además, sí, y que no hay una evaluación posterior. No hay una evaluación No hay posterior. una evaluación posterior y estamos muy poco acostumbrados a evaluar. Y además cuando propones una evaluación, enseguida te quitan. Claro, a nadie le gusta Sí, que le políticamente es un examinen. problema. Políticamente es un problema. Pero eso no quita para que se establecieran fórmulas, bueno, pues ahora hay fórmulas de innovación que permiten probar, probar diferentes proyectos en el espacio urbano, ¿no? Quizás era el momento de pensar en incluir esta segunda parte, ¿no? Que sirva para ir con datos. O sea, que tú a un municipio vayas y le digas, no, mira, es que poner en marcha la ciudad activa en este barrio ha generado estos beneficios. Eso es algo que es evidente, que lo vemos, pero que no es algo tampoco con datos especialmente objetivos, ¿no? Ya, a ver, a Era mí me da una un poco de encuesta, miedo, era una encuesta. me da un poco de miedo cuando dices poner en marcha la ciudad activa. O sea, Bueno, podemos poner en pero, marcha, quiero decir, yo Juanma, soy no, como, sí, entiendo lo que dices, pero ¿sabes lo que pasa? Que últimamente yo le doy muchas vueltas al concepto, porque como veo ciudades, veo municipios, veo planteamientos políticos muy centrados, excesivamente centrados en el deporte tradicional, lo que hay sí, que poner en marcha es el concepto de ciudad activa. Porque el concepto de ciudad activa, como he puesto yo en la diapositiva, tiene que ver con la actividad física que realizan los ciudadanos. Y eso tiene que ver con que una ciudad sea más o menos caminable, por ejemplo, ¿no? Con el ejercicio físico, porque no todo el mundo quiere hacer deporte. Y en el ejercicio físico siempre ha estado el deporte municipal, el deporte para todos, pero con una concepción que también empieza a quedarse un poco corta.
desde mi punto de vista, ¿no? Porque estamos hablando de conceptos de hace 50 años, ¿no? Y luego está el deporte de siempre. Entonces, la ciudad activa o la sociedad activa lo que está haciendo es, o lo que tiene que hacer es recoger todo eso. Y ahí estamos metiendo también incluso a las personas que necesitan hacer ejercicio por cuestiones de patologías o incluso al turismo deportivo. Entonces, una ciudad activa es mucho más que el ejercicio físico que practican sus conciudadanos de una manera organizada o no, o del deporte que practican. Por lo tanto, igual sí que tenemos que poner en marcha el concepto de ciudad activa, porque hay muchos que se quedaron en el marca, en el marca o en el as. No, yo entiendo lo que dices, ¿eh? O sea, mi miedo, mi reparo. O sea, entiendo, por ejemplo, una política de ciudad activa. Eso es. O sea, eso lo entiendo, lo comparto. Bueno, no creo que quede mucha duda y con la trayectoria, pues menos, ¿no? Eh, pero eso, o sea, creo que se puede evaluar medidas o proyectos que vamos poniendo en marcha en esa política de ciudad activa. Podemos evaluar, yo me acuerdo en el 2000, no me acuerdo qué año fue, que hicimos un proceso precisamente de evaluar el impacto económico en salud de una intervención en Toledo. Era un proyecto europeo, nosotros planteamos hacer digamos, además era una intervención súper sencilla, pero que enlazaba digamos, una red de carril bici en un barrio que suponía el 25% de la población con el resto, o sea, estaban separados por menos de 2 kilómetros. Y era una zona además súper fácil de hacer. Hicimos la estimación de cuánta gente podía utilizar y tú puedes hacer eso y evaluar el impacto económico en salud de esa intervención. Lo que me resulta más complicado es esa que dices, no, hostia, ciudad activa. Dices, bueno, mira, he generado este tipo de actuaciones, esto me ha supuesto, bueno, pues no sé, pues elevar los niveles de actividad física en X en la población, ¿no? O sea, por eso es a lo que voy, ¿eh? Yo creo que o sea, estamos totalmente de acuerdo, Es una cuestión pero de me visión. da un poco de miedo las expectativas de, no, yo soy una ciudad activa. Dicen, no, hostia, a ver, esto es así, o sea, es como, o Yo creo sea, que es un si proceso. le preguntas a los concejales de deporte de los 8.000 municipios, todos te van a decir que es una ciudad activa, pero el Claro, concepto, la visión, posiblemente no en todos los casos lo sea más restringida, ¿no? hombre, ya hemos hablado alguna vez de esto, Marcos, ¿no? Es como, o sea, a ver, todavía hay mucha gente que se piensa que la ciudad activa es hacer el entrenamiento, ¿no? Un plan de entrenamiento en el banco del parque. Sí, sí, ¿no? Ya. Entonces, O la competición, tener eso un es, eso es. No, no, ¿no? y luego yo por la experiencia, eh, yo por la experiencia, estaba viendo ahora lo de Javier Mistoy, lo del el impacto, luego le paso el estudio, le paso el enlace, luego lo pongo aquí. Em, que decir, hostia, en la experiencia, yo no sé, yo he hecho planes estratégicos de muchas ciudades. Cuando vas, todo el mundo te dice, no, es que nuestra ciudad es como muy activa, o sea, todo el mundo es muy activo. Dices, todo el mundo es muy activo, entonces estadística, esto es como, no sé dónde había una estadística, ¿no? Que el 90% de los conductores piensan que conducen mejor que la media. Evidentemente. Dices, claro, pues lo mismo, o sea, el 90% de las ciudades piensa que es más activa que la media. Juanma, ¿qué te iba a decir? Y luego, a mí, ¿qué opinas sobre la metodología de agenda urbana? Porque a mí me parece un inventazo. La agenda urbana me parece un inventazo en el que efectivamente hay que vincular más esta parte de ciudad activa, de ejercicio físico a la agenda urbana, ¿no? Eh, y por ahí es por donde podemos ir incorporando políticas vinculadas a esto, más incluso que por la parte de deporte. O sea, desafortunadamente el concepto de deporte es un concepto mucho más cerrado que el de ciudad activa y que el de agenda urbana, y nos encontramos que muchas veces son otros departamentos de los ayuntamientos los que se interesan, por ejemplo, por Activa Running Cities, ¿no? Activa Running Cities es un proyecto que tiene que ver con un montón de departamentos de un ayuntamiento, que tiene una búsqueda de objetivos más allá de lo puramente deportivo, y se nos está dando el caso de la Comunidad de Madrid en la que se ha hecho desde el gobierno, han informado a los ayuntamientos de la existencia de Active Running Cities
y nos están llamando ayuntamientos de 900 habitantes o de 2.000 habitantes interesados, pero muchas veces no es el concejal de deportes o el área de deportes, sino que es el de innovación o, bueno, en el caso de zonas rurales, pues vinculados a proyectos de despoblación. O sea, por eso la agenda urbana es una metodología en la que cabe casi todo, ¿no? A ver, a mí me gustan dos cosas. Bueno, o por lo menos por dos vías, ¿eh? Y de hecho, bueno, nosotros hace tiempo que nos estábamos enfocando así, y también ya hemos hecho varios desarrollos con esta relación, ¿no? Desde el deporte, superando un poco el modelo de plan estratégico tradicional y muchas veces casi utilizamos más el método de agenda urbana, aunque luego le llamemos plan estratégico, que el plan estratégico en sí. A ver, la agenda urbana nos ofrece para nosotros o el modelo de agenda urbana, nos ofrece dos visiones importantes. Una, que es ese enfoque integral, ese sistema integral. Aquí afecta todo a la calidad de la ciudad y en este caso al nivel, los niveles de actividad física o a la política de ciudad activa. Nos afecta a todo o casi todo, muchas, la mayoría de las líneas de trabajo de la agenda urbana, yo que sé, quitando vivienda, pero bueno, en alguna ciudad sí que se ha hecho alguna, en el caso de Irún, por ejemplo, hicieron alguna intervención, algún programa relacionado con la vivienda y la actividad física. Y no me refiero a poner bicis estáticas en las casas. Entonces nos ofrece esa visión sistémica y por otro lado, a mí me gusta mucho el modelo de agenda. Sí. O me gusta mucho, me gusta más. No sé si dentro de unos años tendremos otro modelo. Me parece un modelo mucho más dinámico que el clásico de planificación. De poder desarrollar, además, plantear proyectos en los que se acometan desde diferentes puntos de vista y tal. Entonces, ya en su momento, por ejemplo, con Jaca utilizamos el modelo de agenda más que el de plan, y ahí le llamamos así. Lo que pasa es que en muchos otros sitios te dicen que tienen plan y le llamas plan, pero te lo planteas como una agenda. Yo creo que son dos ventajas importantes del modelo. Uno, ese enfoque sistémico, y otro, este modelo de agenda más flexible y más operativo, aunque mantenga esa visión a la. No, yo lo tengo claro. Es más, desde el punto de vista de los objetivos de ciudad, se le da valor a la actividad física, ¿no? Porque lo dicho, o sea, lo mismo que en la diapositiva que he puesto antes de Active Running City, no estamos buscando únicamente un objetivo vinculado al deporte, al ejercicio físico, sino a la igualdad, a la cohesión, a la inclusión, etcétera, etcétera, ¿no? Que son conceptos que siempre se ha hablado de los valores del deporte, por ejemplo, ¿no? Pero ahora, esos valores del deporte han estado siempre digámoslo así, en el discurso político, pero no lo han estado en la agenda. O sea, Bueno, al final, yo recuerdo que siempre se ha hablado, acuérdate, del 0,7%, ¿no? Para políticas de, pues eso, políticas vinculadas al desarrollo en los sí, países, etcétera, ¿no? Y luego vas y ves que los porcentajes de la financiación de un municipio para su deporte o de una comunidad autónoma están en el 0,3, ¿no? Entonces, han estado en el discurso, pero no han estado de manera práctica, ¿no? Y sin embargo, la agenda urbana ha conseguido estar también en ese discurso. Y por lo tanto, el deporte y el concepto de ejercicio físico y deporte debe ayudarse de una metodología que no nace del ámbito deportivo, pero que tiene tantas cosas que aportar positivas que debe integrarse. De hecho, ya hay municipios que tienen su agenda urbana deportiva, ¿no? sí, sí. Nosotros, de hecho, hemos trabajado algunas. O sea pero bueno, que sea una metodología de fuera, a Sí, ver sí. qué metodología hemos desarrollado en el deporte. Quiero decir, el plan estratégico, a Bueno, ver, pero es y cierto, encima Juanma, es. que es cierto que esos planes estratégicos que tú has hablado siempre han sido como muy sectoriales, muy Sí, sí, deportivos. Se ha sí. terminado, ¿no? Nosotros, de hecho, yo creo que ese fue un cambio importante que nosotros, bueno, yo por lo menos cuando salí de la consultora, el plantearse de, oye, hostia, esto tiene que cambiar, o sea, porque es que si no al final es el indicador del torno, las horas de piscina, el no sé qué, las subvenciones, la quedarnos, y luego encima enfoques que a veces se enfocan, y se sigue haciendo, muchas veces, se enfocan en, yo qué sé, deporte y social y tal, y es como un enfoque Sí.
bueno, pues muy limitadito, o sea, muy In- limitadito. Inventan el fútbol andando. ¿Eh? El que, perdona, no te he oído. Inventan el fútbol andando. ¿No? Sí, eso es. Bueno, y luego que muchas veces, a ver, yo también entiendo, que muchas veces la administración pues va detrás de los problemas y luego tiene unos sistemas de funcionamiento muy lentos, Sí, para lo bueno y para lo malo. Entonces, claro, siempre vamos detrás de los problemas, y digamos, ponernos por delante y pensar de una manera un poco más abierta, pues es complicado. Y bueno, ya lo sabes, o sea, es decir, que tú eres de deportes, eres del área del deportes y tú no te salgas de aquí. Y tienes tu sí. presupuesto. Y cuando haces una cosa mezclada, mira, Tienes un que ver. caso, es una iniciativa súper chula que yo le vi cuando hicimos el plan estratégico de Tenerife. Tiene una iniciativa que es Urban Sport o deporte urbano, no sé qué. Entonces mezclan, bueno, montan como sesiones con parkour, con calistenia y tal, con un DJ, con pelea de gallos, pero bueno, pelea de gallos o sea, no de los animales, vamos, del hip hop y tal, ¿no? Y yo la primera pregunta que les hice, porque me pareció curioso, es, hostia, ¿y quién os paga el DJ? Porque muchas veces, y esto lo sabes bien, es que tú puedes montar el parkour y el esto, pero joder, cómo intentes pagar al DJ. Hostia, eso es cultura o juventud. Sí, sí, Te sí. encuentras con ese problema. Y para la gente, para los chicos y las chicas jóvenes, va todo junto, ¿eh? Parkour, DJ y gallos. Es que la administración analiza tanto la realidad que hace que pierda sentido, ¿no? Eso es lo que pasa. Y entonces, al Sí, final, no puedes es... justificar lo que dices tú, un gasto o una actividad, pues lo dicho, igual no puedes justificar el DJ. Bueno, aún nos queda un poquito de tiempo por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Hoy, no sé, igual estamos siendo un poco aburridos, Juan. Yo no sé, pues la gente está Ah, poco comunicativa, pero tenemos una pregunta. Tenemos una pregunta de Javi Amestoy lo que, veo. que ¿tú ves la pregunta? ¿La estás Sí, viendo? lo veo. O sea, que al final, ¿cómo enfocar la dinamización de los espacios en el tiempo? ¿No? ¿Cómo se pueden enfocar? Eh, si la alfabetización en salud y en ejercicio para la población puede tener sentido y ser complementaria a las edades activas. A ver, yo diría que no es que tenga sentido, es que debe serlo. De hecho, el dato ese que he dado antes de que el 70% de las personas de mediana edad dicen practicar ejercicio o deporte y solo el 35% de los más mayores, significa que la gente va teniendo una cultura que, que que hace que necesiten moverse, ¿no? Para eso nos ha ayudado mucho el COVID. O sea, desde el COVID, después del COVID, nos dimos cuenta en el confinamiento de lo importante que era el movimiento, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues mucha gente se ha incorporado pues posiblemente a lo sencillo, ¿no? A andar y a correr. Y a los gimnasios están llenos y, bueno, todo el mundo necesita y sabe que lo tiene que hacer. Por lo tanto, esa alfabetización, el COVID nos la ha acelerado, pero es cierto que parece imprescindible. O sea, eso debía ser así. Podríamos entrar en el debate de qué es la educación física en los centros, para qué sirve, si tenía que ser todos los días, si los chavales tenían que tener la oportunidad de formarse en el centro escolar para algo que luego les va a acompañar toda la vida, ¿no? Pero es cierto que esa alfabetización es absolutamente imprescindible. Y es más, debíamos ir hacia un modelo de autogestión. Ya hace 20 años, la Unión Europea, recuerdo perfectamente aquel librito de directrices de actividad física, en la que hablaba de eso, de que había que ir hacia la autoorganización, ¿no? Y promocionar mucho lo que llamaba las actividades vinculadas a la locomoción. Entonces hablaba de andar, hablaba de correr, hablaba de montar en bicicleta y hablaba de nadar. Casualmente estamos en ello, ¿no? Y Ciudad Activa tiene mucho que ver con eso. Active Running Cities es eso, ¿no? La movilidad sostenible, vamos a llamarle movilidad activa en este webinar, o la parte de movilidad actividad, tiene que ver con eso, ¿no? Y lo más caro y lo más complicado quizás sean las piscinas, ¿no? Pero es cierto que se debe ir hacia esa alfabetización. Yo, vamos, tengo muy claro y hacia la autoorganización en la medida de lo posible. Juanma, completa. Sí, a ver, esto me suele salir casi siempre cuando hacemos una agenda, un plan de actividad física o plan de ciudad activa, ¿no? Que es, ostras,
esto le sale a todo el mundo. Vamos a convencer a la gente de lo necesario que es la actividad física. Ya lo saben, ya lo saben. El 90 y pico por ciento de la población sabe que hacer deporte y ser activos es bueno. El 90 y pico. Igual lo que tenemos que alfabetizar es lo que estás diciendo tú de, bueno, una serie de básicos de cómo tienes que hacer, cómo tienes que empezar, cómo puedes hacer, incluso a mí cuando me lo plantean, cuando me plantean en alguna ciudad, "Ostras, una campaña y tal", dices, igual gástate el dinero en comunicación, en comunicar qué actividades pueden hacer, qué posibilidades tienen en su entorno, Sí. qué zonas tienen que están guay, qué actividades hay, por ejemplo, en el parque, qué grupos hay por ahí, porque es que yo creo que es que la mayoría, a ver, no sé, ¿tú conoces a alguien que no sepa que la actividad física es buena? No, no, yo creo que la mayoría de la O gente que sea, no practica lo que tiene es dificultad para incluirlo en su rutina por el motivo que sea. sí, Que no se eso es. organiza, porque no sabe dónde ir, porque le da vergüenza, por lo que sea, pero saberlo efectivamente lo sabe. Yo siempre, además, durante años la llevaba a todas mis conferencias, la llevaba verbalmente, ¿eh? Ya no es mi vecina del cuarto. Mi vecina del cuarto, Yolanda, hace años que ya no vive, pero a esta siempre me la encontraba en las escaleras. Y bueno, yo vivo en el caso, ella vivía arriba, y entonces cada vez que me la encontraba en las escaleras, era como que se justificase y decía, joder, Yolanda, que no, que era, no, subo las escaleras andando porque no tengo tiempo para ir al gimnasio. Y digo, guay, esa es la actitud, eso para empezar. Y segundo, no te tienes que justificar y menos conmigo, ¿no? Entonces, cuando suelo llevar en algunas conferencias y tal, decía, es que esa es una actitud buenísima, la de Yolanda, y no era una señora especialmente mayor ni nada, o sea, pero, pero bueno, hacía como ese esfuerzo, ¿no? Y decía, bueno, pues al cuarto y subo andando y tal. Eh, yo creo que parte de la alfabetización, o deberíamos pensar más en la alfabetización en ese sentido, ¿no? De qué posibilidades hay, de qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Te decía antes, ¿no? Llevo 3 días aquí por temas de curro, que me meto unas panzadas sentado, que es que dices, hombre, pues yo qué sé, el explicar que, joder, levántate cada hora, cada 50 minutos, ¿no? Levántate, aunque sea para, yo qué sé, o sea, que sea más que para ir al frigorífico, claro. Pero, pero igual la alfabetización deberíamos empezar a planteárnosla más desde ese enfoque, ¿no? Y porque el otro, hay uno que ya está claro que es, y esto también al deporte a veces tenemos que culparnos, ¿no? Este de, hazte una revisión médica antes de ponerte a hacer nada, eso, hombre, hazte una revisión médica si te vas a ir a ciclarte ahí al gimnasio o si te vas a poner como un loco, pero, o sea, hostia, igual la alfabetización tiene que ir por ahí, de, oye, mira, si tu objetivo es, tienes 50 años, nunca has hecho nada y ahora quieres correr una maratón, hazte una revisión, que te lo diga un médico, pero, hostias, hay niveles, ¿no? La educación física, cuando nosotros éramos chavales, hace poco, estábamos más en la calle y posiblemente necesitábamos conocer prácticas deportivas que no estaban en nuestro entorno, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo cómo eran bailes del mundo en educación física. Pues muy bien, no conocíamos. O sea, en estos momentos en los que el chaval se mueve menos y que necesita de conocer, más que de conocer, de formarse, como dice Javier en la pregunta, de formarse, quizás los contenidos de educación física ya no sean conocer los bailes del mundo o el floorball, sino en decir, oye, hay que acabar de formar a los jóvenes en lo que es la condición física, la salud, y vincularlo luego a sus rutinas en el resto de... O sea, Mm. dice Javi que por su experiencia a las personas hay que llevarlas de la mano en materia de ejercicio, en especial en sedentarios. Una idea puede ser programas de iniciación en las distintas alternativas de ejercicio para colectivos definidos. Sí, o sea, hay que hacer mucha pedagogía. A ver, yo estaba diciendo que de manera genérica es cierto que a lo mejor la educación física tenía que dejar de ser, vamos a probar muchas cositas para tener una educación en educación física, nunca mejor dicho, de cara al futuro, ¿no? De cara al futuro. Y luego
como dices tú, Juanma, la gente tiene que conocer los recursos que tiene en su entorno, importante. Y luego, pues posiblemente haya que hacer una formación más sectorial o más de nicho, como dice Javier, que a lo mejor cuando la formación de nuestros jóvenes sea mayor en este ámbito, pues igual es menos necesario. Posible. A ver, también yo creo, Marcos, tenemos que tener en cuenta una cosa, ¿eh? Yo no sé dónde leí, entonces casi no me voy a aventurar a dar un porcentaje, porque si no sería un cuñadismo terrible, pero no me cabe duda que sí. A ver, hay gente orgullosa de no hacer. Hay gente orgullosa de no hacer nada. Bueno, y de Hay gente que no va a emborracharse. hacerlo nunca. Y de Y emborracharse. tenemos que tenerlo claro, ¿vale? Eso por un lado. O sea, a ver, sonaba que había un porcentaje de alguna encuesta esta de hábitos, como de no sé qué porcentaje de la población está orgullosa de no hacer. Vale, hay gente así. Y luego, creo que nos equivocamos una forma. Cuando hicimos el Plan Vasco de Actividad Física, el anterior a Movement, que se llama Activity, ahí se diseñó el modelo, ¿no? Y había una cuestión que era interesante, que era, ostras, muchas veces, ¿no? Decimos personas activas, personas sedentarias. Eso no es así. No hay una barrera, no hay una barrera. Hay personas en las que también hay un núcleo, hay un central, que esas son clave, ¿no? En el que por circunstancias de la vida le llega un momento en el que, hostia, baja, ¿no? Me quedo embarazada, la maternidad, tengo los 2 primeros años que no llego, ¿qué tal? Vale, o me quedo en paro, estoy con un bajón, que me vendría muy bien hacer deporte, pero estoy con un bajonazo, ¿qué tal? También. Hay circunstancias de la vida, que nos llevan, ¿no? A traspasar y andar así. Y ahí hay un porcentaje de población súper amplio, súper amplio. O sea, porque lo hemos tenido, Marcos. Las circunstancias de cada Yo uno no sé, cambian. yo he tenido, ¿no? Una época que dices, joder, ando por circunstancias y pasas al lado de no hago nada. Luego otras circunstancias y, hostia, qué guay, he cogido una rutina y voy 5 o 6 días a la semana a hacer algo y tal. Tenemos ahí esa población flotante, ¿no? Yo creo Mira, que es muy importante tomarla así e intervenir Esther, sobre esos factores. Esther en el módulo de preguntas dice que un hándicap importante es que no se detecta como prioridad, ¿no? Bueno, eso yo creo que está cambiando, pero posiblemente sean las personas más mayores, ¿no? Pero yo creo que la gente yo qué sé, de 30 y 60 ya empieza a tener claro que debe ser una prioridad y no sé. eh, no se detecta como una prioridad. Si algo debe caer en un día por falta de tiempo, mucha gente deja caer el tiempo dedicado al deporte, cierto. Alfabetizar también es ser capaces de captar. Conseguimos que mucha población se acerque a nosotros y nos perdemos por falta de motivación. Cierto, es mucho más cómodo estar sentado viendo una película de Netflix que hacer ejercicio. Eso nos pasa a nosotros que estamos convencidos. O sea, incluso nos pasa a nosotros que estamos convencidos. Pero vamos, lo veo así. Mira, hay otra pregunta. ¿Ustedes piensan que usar la tecnología activa, tecnología activa para alfabetizar a los jóvenes en los espacios de la ciudad? Sí, sí. Yo creo que es algo que la tecnología nos puede ayudar. Está ayudando mucho todos los wearables, los relojes, etcétera. Nos ayudan a todos queremos saber o vemos los pasos que damos o si somos más o menos activos, ¿no? Y con los jóvenes la gamificación puede ser una fórmula también de ayudar a que esto ocurra, ¿no? Y además enlazo esto con la pregunta que te iba a hacer, Juanma. Tú que andas muy metido también en temas vinculados a inteligencia artificial, ¿no? O sea, que en el futuro, tú que ves, imagínate la ciudad activa del futuro. Ahora estamos con espacios para el parkour, con Active Running Cities y espacios para correr, para andar, para hacer ejercicio en los parques, ¿no? ¿Qué vamos a ver en el futuro? Que a mí se me hace muy difícil ver qué vamos a hacer en el futuro. Yo creo que vamos a andar y a correr por el parque, que vamos a hacer ejercicio en los parques, que va a haber espacios en los parques también, pues eso, para el parkour, la calistenia, ¿eh? Que vamos a hacer ciudades más caminables, pero en eso ya estamos. O sea, ¿dónde más? ¿A dónde podemos llegar? No tengo ni idea, Marcos, tío. Pero, A hombre, ver, no soy muy tú eres determinista con consultor, esto porque que tú sabes de esto, Juanma, tenías que saber. sí. Bueno, no. A ver, en el futuro estaremos donde marquemos ahora el camino. Es decir, que
hay una cosa, que sí, es súper guay, pero, o sea, que lo tenemos claro y ciudades activas y movilidad sostenible y tal, pero vamos a peor, tío. Y ya dicho esto, ya dicho esto, entonces hay que reforzar, ¿no? O sea, hay que intensificar los esfuerzos. A mí hay una cosa de las tecnologías, o sea, y hemos trabajado en varios proyectos, uno muy chulo, yo creo que lo puse en el blog, que lo hicimos con la DIPU de Guipúzcoa, ¿no? Que era diseñar un servicio apoyándonos en nuevas tecnologías. Y utilizamos paredes sensibles, utilizábamos realidad virtual, pues para generar nuevos servicios, ¿no? Creo que es importante, o sea, no sé a dónde vamos a ir porque no sé qué fuerza vamos a tener. O sea, no sé realmente qué fuerza vamos a tener. Sí creo que, obviamente, la intersección entre lo digital y lo físico, esto va a más, o sea, cada vez, digamos, y eso se ve en las ciudades. Y, y mira, o sea, en sencillo, antes ponías una señal, ¿no? De, mira, este es el recorrido o me voy al monte. Mira, ayer te decía antes, ¿no? Que me subo a la ermita. Tienes las marcas estas pintadas, ¿no? Que te señalan el camino. Pero, hostia, no te olvides de meter el track para Wikiloc, ¿eh? Esta intersección, ¿no? Entre lo físico y lo digital, esto va a ir cada vez más y desde las políticas deportivas obviamente lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, toda esa intersección entre, digamos, mirando al futuro, eso va a ir a más. Sí que me gustaría una cosa, ¿no? Si trabajamos en esto, es no olvidar la socialización, la parte de socialización que tiene el deporte. Porque esto es muy fácil. Hace años me pasó que alguien decía, bueno, va a crecer el deporte en casa, el home, y desde una administración, ¿no? Y venga, vamos a apoyar el deporte home con no sé qué. Y dices, hostia, ¿eso es lo que quieres? Quiero decir, yo eso lo quiero si alguien no tiene otra oportunidad. Pero, Bueno, pero de verdad, o sea, esta es otra de las enseñanzas del COVID. Hablado esto con CEOs de players importantes a nivel de fitness nacional, que en muchas conversaciones decir, bueno, pues estamos cerrados, hemos cerrado los gimnasios, está todo cerrado. ¿Hacia dónde va esto? Tenemos una inversión aquí de miles de millones. ¿Qué va a pasar ahora? Y gente decir, no, es que vamos a dejar de hacer ejercicio en los gimnasios. Es que se ha acabado en los gimnasios, se va a practicar en casa, ¿no? Mucha gente dice, bueno, ¿qué estáis diciendo? ¿Cómo es posible? Pero esto han sido conversaciones de esas personas que tienen que tomar decisiones dentro de su empresa, que son empresas vinculadas con 200.000 clientes y con presupuestos inmensos, ¿no? La realidad, ¿cuál es? Que los gimnasios están llenos, porque somos seres sociales y eso va a ser así siempre. Y la tecnología, por mucho que nos ayude, no va a poder hacer que sea de otra manera. Y efectivamente, como dices tú, no nos podemos olvidar de eso, porque hay una parte de la sociedad con problemas de relación y el deporte tiene que ser una forma. es que esto, mira, relacionándolo con la IA, ¿no? Y no tiene que ver, o sea, no es directamente con el deporte, pero lo podemos aplicar, ¿no? Que es que se está utilizando la IA, por ejemplo, para gente que está muy sola, que le pones una inteligencia artificial, un chatbot, que además con voz, ¿no? Y así, pues, digamos, le suavizas su soledad porque tiene algo con quien hablar. Y este es el gran... Eso es bueno, porque claro, digamos, tú le suavizas su mala situación. Pero bueno, pero esto es pan para hoy y hambre para mañana, porque, joder, vamos, es que va a estar encantado. Encima es que no le va a discutir la inteligencia del chatbot Complicado. y va a estar guay. Claro, entonces se va a meter más en su mundo. No va a tener un incentivo para socializar. Y entonces, llevado al deporte, me da un poco de miedo, o sea, ese tipo de situaciones también, ¿no? Y no equivocarnos. Joder, que pues es que igual puede valer, pero, o sea, por lo menos ser conscientes, ¿no? De cuidado con estas cosas, cuidado con estos peligros, porque bueno, esto no es fiesta, todo tiene sus beneficios y sus costes, ¿no? Bueno, oye, Fama, que nos enrollamos como ¿Eh?
que nos enrollamos como persianas. Sí, sí, sí. Seguimos ahora. Abre el cuarto, Fuera pero de sí, esto. Si no son hay... Nada, yo y agradecerte que estés aquí hoy con nosotros. Ha sido muy interesante, porque además cuando tú y yo nos juntamos a hablar podemos, pues eso, podemos estar 3 horas. Entiendo que la gente tiene cosas que hacer, ¿vale? Entonces, vamos Sí. a ir juntando, ¿no? Y nada, pues recordar a la gente que la semana que viene no tenemos webinar porque es fiesta del miércoles, pero el siguiente sí que lo tenemos, el día 8, y vamos a hablar de financiación. Vamos a hablar cómo pues existen ahora muchas líneas abiertas para administraciones especialmente vinculadas al deporte, al ejercicio físico, a la ciudad activa, ¿no? Y Begoña Oliva, que es la responsable de fondos de Tech Friendly, pues nos va a hacer un bosquejo de todas esas opciones que tenemos, ¿no? Y poco más, Juanma. Si quieres decir algo para despedirte, te dejo que lo hagas. No, bueno, agradecerte, Marcos, por la invitación y, y me apunto para el webinar para Apunta, ese webinar de los fondos. apúntate. Claro, claro, claro. Pues muy bien, gracias a todos y nos vemos la semana que viene en la siguiente, el próximo. Un Muy saludo. bien. Venga, un saludo. Hasta luego.